un ratito todavía, vamos a extendernos un poquito más sobre la hora porque hay que hablar de muchas cosas, pero tampoco hay que extenderse mucho porque también queremos, hay que irse a tomar una caña, el tardeo, como lo llaméis. Muy bien. Oye, pues nada, nos hemos reunido y como veis con unas estupendas artesanas, que voy a incluir a Verónica, que me gustaría que te hicieras una pequeña presentación, si... Más que nada porque me imagino que hay gente que te conoce, pero a lo mejor no hay gente que te conoce. Bueno, esto Y es como se ha incorporado aquí a la mesa, yo creo que vengo corresponde aquí que de des dos Extranjis. palabritas. Sí. Y... Bueno, yo soy artesana desde hace 10 años. Yo vengo del mundo de la academia. Yo soy química y doctora en tecnología. Y hace 10 años decidí montar mi propio laboratorio de cosmética natural. Entonces, hace ya 3 años tomé la presidencia de Arbaso, que es la Asociación para la Promoción de Artesanía de Euskal Herria, y entonces estoy aquí hoy para representar a este gremio. Fenomenal. Pues nada, gracias Verónica por incorporarte un poco a este grupo tan estupendo de profesionales que todos, como veis, pues son todo chicas. O sea que hay un botón de muestra importante de que en la artesanía... Bueno, da igual. Yo estoy aquí de moderador. Ahora estoy en otro papel. Y bueno, pero son un buen botón de muestra de que la artesanía está cambiando. O sea, decir que yo creo que también la organización ha sabido elegir buenos ejemplos de todo lo que está pasando, digamos, durante estos últimos tiempos. Y bueno, pues yo creo que nos han estado dando una visión a lo largo de esta tarde de que con sus aportaciones, pues bueno, hay una artesanía nueva, contemporánea. Ellos provienen además de distintos o similares oficios, ¿de acuerdo? Aunque tú no seas plenamente artesana, pero tienes un nivel, digamos, de opinión o cercanía, ¿no? Por el trabajo que estás haciendo. Y yo creo que esto es muy bueno, pues porque aparte de darnos esa perspectiva actual, nos van a hablar, yo creo que en unos términos de positividad, ¿no? Decíamos, ayer tuvimos una reunión, esto de Puertas para Adentro, y hablábamos de la necesidad, ¿no? de aportar ideas desde lo positivo, ¿no? Porque siempre para estar tristes y hablar de lo mal que estamos y de puñetitas varias, pues bueno, no toca. Y bueno, y también partiendo un poco de nuestras aportaciones que hemos visto esta tarde de nuestras, pues nos hemos planteado trabajar sobre 4 ejes, o comentar, digamos, 4 ejes que creo que son interesantes. Yo también tuve la ocasión, porque tengo mucha amistad con Ramón, que ha moderado esta mañana, entonces, bueno, he intentado saber de qué había hablado Ramón esta mañana y tal. Pues hablamos ayer y todo esto. No, él se ha podido cruzar conmigo casi pues, yendo al aeropuerto, ¿no? Y bueno, hay 4 ejes por no repetirnos, ¿eh? A lo mejor sí que nos repetimos en alguna cuestión, pero es porque nos interesa profundizar en ello. Y entonces, son 4 ejes que yo creo que están en la mente prácticamente de todos los que estáis aquí, ¿no? De los que os podéis dedicar directa o indirectamente a la artesanía. Uno de ellos es el eje sobre la forma que tenemos de colaborar. También hemos hablado bastante de eso, pero yo creo que me gustaría un poco profundizar sobre lo que eso puede haber representado personalmente a cada una de vosotras. También, en definitiva, también es una forma de asociarse, ¿vale? Y de trabajar. Lo que de alguna forma, pues en mi charla hablaba un poco de esto de lo que he denominado como co-design graph, ¿no? Es decir, que no vamos tan lejos de estar en la misma línea. El segundo eje es el tema de los materiales, la sostenibilidad. Hemos tenido una interesante charla con Yolanda sobre el material como es la lana, etcétera. Yo creo que es un tema también importante, muy asociado a la sostenibilidad y a la responsabilidad como artesanos. Y eso está también muy vinculado a este importante escenario que os decía de la neoartesanía sostenible en mi charla. Y luego hay 2 temas que yo también veo muy interesantes y que nos ha parecido propicio hablar de ellas, que es el tema del mercado. O sea, es decir, de cómo podemos encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Yo creo que hay también ejemplos que se han dado aquí sobre cómo poder hacer frente a esas posibilidades, ¿no? Y luego, pues yo creo que será interesante un final de tratar de desvelar desde vuestras perspectivas, porque yo modero ahora, yo no actúo de otra forma,
que es la de desvelar cómo os podéis ver dentro de 10 años, ¿no? Una visión, digamos, un poco esa perspectiva de la que hablaba, pero una visión desde lo personal. Y donde en ese proceso donde también puede estar algo que nos interesa, veo caras jóvenes por aquí, bastantes, sobre dónde puede estar el relevo generacional, ¿no? Bueno, pues empecemos por el primer apartado y ya yo me trato de callar, ¿no? El primero es el de las redes, colaboraciones y formas de trabajar juntas, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Michigan, que es Scott Page, que dice que la innovación muchas veces no es inventar algo nuevo, sino combinar cosas que ya existen. Entonces, bueno, pues cada vez vemos que hay menos talleres que están aislados, o sea, lo del tema del taller que trabaja solo, pues gracias a Dios o a quien sea, vemos que cada vez pues, se retrotrae, es más difícil, hay gente más joven que ve las cosas de otra manera, etcétera, etcétera. Y veo que hay más proyectos que nacen de las colaboraciones, ¿no? De compartir procesos, de compartir contactos, de incluso espacios, ¿no? Hay espacios de co-creación artesana que van surgiendo en distintas partes del Estado y da la sensación que trabajar un poco en esos formatos de red ya no es opcional, o sea, es ya una realidad, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros, no sé en el orden que queréis contestar, pero bueno, la que tenga más ganas, que coja el micro y decir, ¿cómo vivís vosotras de fondo, aunque hayáis hablado de experiencias, cómo vivís en el fondo esto de trabajar colaborando con otros profesionales? O sea, ¿es algo que lo buscáis activamente? ¿Surge de una forma más o menos orgánica? No sé qué nos podéis contar, ¿no? Voy yo la primera, Tú porque misma. hablamos de esto en el podcast. Efectivamente, por eso también lo he sacado. Muy bien. Pues yo, resumiendo y brevemente, o sea, yo colaborar forever. O sea, ¿qué pasa? Que también hay colaboraciones que han salido mal. O sea, como todo en la vida, unas veces ganas y otras veces pierdes. Pero hasta en la pérdida, digamos, o en las que salen mal, es un aprendizaje también. O sea, que entonces yo creo que para mí es el futuro. Y cada vez más, ¿eh? Seguir colaborando, aprendiendo. ¿Qué pasa? Que lo hablábamos también. Tiene que haber casi como un decálogo, ¿no? Para colaborar. ¿Qué puntos hacen falta para que quede claro? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Hablar de dinero, que nos cuesta mucho hablar de dinero. O sea, yo creo que eso es algo que tendría que salir ya como decálogo de cómo se co-crea o cómo se colabora. Porque luego ahí también tenemos un problema con la autoría de las piezas, quién la vende, quién no. O sea, todo eso sería casi un congreso solo de esto, ¿eh? Pues yo también estoy de acuerdo con Idoia, no Inma. Nosotros colaboramos desde el inicio y para mí la mejor manera de aprender de algo es que te lo cuente un experto. Personalmente es la manera más rápida y creo y más eficiente. Y lo que yo observo desde mi perspectiva, que a veces que no es artesana, es que a veces con ciertos artesanos cuesta mucho que te desvelen su técnica para tú entenderla y de esa manera poder diseñar con su material, ¿no? Hay a veces reticencia a esto, como a desvelar secretos, a considerar... Bueno, hay como unas barreras que a veces pues hacen imposible la colaboración. Entonces, nosotros con los artesanos con los que colaboramos necesitamos establecer esa confianza de que no vamos a intentar hacer su trabajo en ningún caso. Simplemente si no entendemos su técnica, no va a ser posible diseñar con su material. Entonces, necesitamos un marco de confianza. Marco de confianza. Muy bien. Yolanda, ¿qué piensas? Nos has hablado de un proyecto también bastante colaborativo con esta red que montaste. A mí me gusta mucho colaborar porque estoy con Idoia, aprendes mucho y aunque a veces no sale bien, porque no todo es maravilloso y estupendo, incluso en esa parte aprendes a posicionarte, sobre todo a valorarte mucho y bueno, lo que acabas de comentar tú, María, de que a veces somos muy reticentes los artesanos a contar, es que a veces los diseñadores vienen como con muchas ansias de ¿y cómo se hace? ¿Y cómo no sé qué? Y ya tenemos también
en muchas ocasiones de que vamos a la buena de Dios, damos un montón de información, te preguntan hasta ¿y dónde has comprado esto? ¿Y y das todo y luego resulta que se lo dan a otra persona. Entonces, a ver, hace falta, yo pediría que por ambas partes hace falta una honestidad para cuando tú estás planteando un proyecto. Y algo que yo he visto también, no me podía poner a favor ni en contra ni de un sector ni de otro, pero yo diría que los artesanos tienen que aprender a subir 2 pasitos y diseñadores, arquitectos deben de aprender a bajar 2 pasitos. Y entonces en ese rellano nos vamos a encontrar. Bien. Yo lo que quería decir es que, por ejemplo, en Arbaso sí que vemos que la colaboración es la única forma de seguir adelante. Pero yo que represento al artesano pequeño y pequeña, o sea, gente que trabaja más en ferias artesanales, menos vuestro perfil, pues sí que veo esos obstáculos que tú comentas a la hora de colaborar. Nosotros somos pro no solo colaborar con gente de otros gremios, sino también el mismo gremio, pues a la hora de hacer pedidos, de encontrar materia prima, es mucho más fácil si el pedido es más grande que si el pedido es pequeño. Entonces, eso sí que lo intentamos hacer, pero los obstáculos que dices tú existen. Sacamos, digamos, nos ponemos en modo pantera a defender lo nuestro y yo sí que, o sea, comparto contigo que igual nos tenemos que calmar un poquito y ver un poco en 360 grados y ver un poco para dónde vamos. ¿Hay alguna experiencia a la hora, digamos, de enfrentarte, digamos, a esos problemas? Tú mencionabas de ver las crisis por donde funcionan ese... Es gestión emocional. Lo que te Hay un enseña, aspecto de gestión emocional. Lo que te enseña muchísimo las colaboraciones es a poner límites. Que eso, no sé si es una cuestión de género o no, pero nos cuesta decir el no, aquí estoy yo. Entonces, es un aprendizaje muy, 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 muy importante que todas y todos tenemos que pasar por ello. Tanto como que vaya bien como que vaya mal. Siempre es más fácil, o bueno, yo creo que es más fácil colaborar con alguien que no tenga nada que ver contigo. Siempre. Por ejemplo, Yolanda y yo colaboramos en productos desde el punto de vista cosmético, quiero decir, no como representante de Arbaso, pero igual si ella fuera del mundo cosmético, pues igual le sacaríamos un poco más las garras de pantera. Igual ahí yo sí que lo... No tú, o sea, no por ser tú personal ni yo como personal, pero sí que hemos visto en Arbaso que a veces es más fácil colaborar con alguien que no tenga nada que ver contigo porque no te sientes amenazada y es más fácil encontrar un punto de vista en común. El micrófono. Sí, sí y no. Yo he trabajado con otros artesanos que son del textil y he tenido unas experiencias maravillosas porque me han aportado muchísimo y yo creo que también les he aportado a ellos o a ellas. Entonces, yo creo que no es ni por sectores, sino es más como algo más personal, ¿no? De que cuando tú estás trabajando con otra persona, aunque sea de tu mismo gremio, tengas esa honestidad, el valorar su tiempo, su trabajo, el quitar ese yoyoísmo que muchas veces es lo que estropea relaciones, trabajos, proyectos y demás, y el sumar fuerzas para llegar a un objetivo mayor o de venta o como queráis llamarlo. Y de oye, yo me acuerdo que en ese decálogo hablabas, porque ese decálogo lo contó en mi podcast, bueno, en nuestro podcast, y tal, en el podcast de todos. Hablabas de otras cosas de establecer... Hay cosas que están muy relacionadas con esto último que has dicho, Yolanda, pero también está el grado de formalizar esas relaciones, ¿no? Es decir, una cosa es, bueno, vale, hay una conexión, hay una parte de feedback positivo, todos sabemos cómo somos los creativos, etcétera, etcétera, pero es bueno muchas veces establecerla, decir dónde estoy yo, dónde estás tú. ¿Cómo lo haces, Idoia? ¿Cómo lo haces tú en el estudio? Claro, es que también hablamos que es eso. Hay muchos tipos de colaboraciones. No es lo mismo colaborar, pues eso, ¿no? Entre artesanos, artesano diseñador, artesano empresa, pequeña empresa, mediana empresa, artesano estudio, ¿no? O sea, hay tantos o tantas opciones que, bueno, sí, habría que escribir como 10 decálogos, pero
No, o sea, al final hay cosas básicas que yo creo que es como un contrato. Tú cuando vas a alquilar un piso hay que cumplir una serie de cosas, pues es como un mínimo, ¿no?, de honestidad y ese marco de confianza para poner, mira, esto se hace de esta manera, o sea, pues eso, una serie de puntos que, bueno, habría que, no sé cuáles serían, habría que consensuarlos entre todos, pero eso, ¿no? Hablar de dinero, tiempos, ¿no? Luego si se vende, ¿qué pasa? Producción, o sea, porque yo también estoy como un poco cansada a veces, depende de con quién colabores, de que, ¿no?, haces todo un trabajo de investigación, de prototipado, lo hablaba antes con Aitor también, claro, no pagan el prototipo, yo ya... Claro, igual es, Sí, o sí, claro, o si no te lo pagan es porque luego va a haber producción y ya lo puedes cobrar en la producción, pero, o sea, todo eso hay que dejarlo ultra mega claro desde el principio, porque si no te acabas desanimando, quemando, dices, pues la próxima vez que te llamen dices, pues mira, no, o sea... Mira, o sea, que es otro aprendizaje, pero si lo tuviésemos como claro, ¿no? Decir, mira, yo hasta aquí, sí, y luego si pasa esto, pues igual, no sé, hay que dejar eso ahí. Dejar las cosas claras. Nosotros bueno, yo es que antes de empezar este proyecto hice un máster en dirección de negocios. Entonces yo, Pues nada, experta, cuéntanos. que he hecho como el camino al revés, ¿eh? Que yo también, mi socio es como muy empresario, que él no, solo puso dinero, nunca ha participado en la empresa, pero fue como el que puso el marco y el que me dio el empujón, ¿no? Y él era todo números, resultados, y yo, eso me ha agobiado durante muchos años y también me ha alejado un poco, pero claro, venía de ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un pacto de socios desde el día 1 con los artesanos, entre nosotros dos, que él, por ejemplo, solo puso dinero y yo puse trabajo, ¿no? De quién es la autoría de los diseños, que no es de todo, es mía, o sea, porque él no trabaja. Entonces, todo eso está escrito desde el primer día. Y, por ejemplo, de no cobrar prototipos, yo cobro prototipos. O sea, yo no hago ni un prototipo. Cobro a los interioristas, a los clientes finales, y yo pago a los artesanos que tienen que hacer el prototipo. Sí. O sea, Claro, pues eso es como así, con cuentagotas, claro. porque la realidad es otra, ¿eh? Pero... Ya, supongo. Es que, claro, también hay mercados dentro del mundo de la artesanía súper heterogéneos. Bueno, vemos que están estas dificultades. Hay formas de sopesar cómo se puede actuar, pero creo que es importante establecer las cosas claras desde el principio, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo eje, que es el tema de los materiales, la sostenibilidad y la responsabilidad. Dice William McDonough, que es, para aquellos que no lo sepáis, es, digamos, uno de los que creó el movimiento Cradle to Cradle, el de la cuna a la cuna, un famoso libro y que ha creado hasta un centro de investigación. O sea, decir que es uno de los dos creadores de este movimiento. Él es arquitecto, es diseñador, pero sobre todo es formador, ¿no? Llegó a ser decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Virginia, y él dice que el diseño es una señal de la intención humana. Entonces, basándonos un poco en esta idea, yo creo que la artesanía siempre ha estado muy, muy conectada, lo hemos visto, tu caso es muy ejemplificante, pero también con todo el trabajo que hace Idoia, ¿no? Y tantos artesanos que hay una conexión, ¿no?, con la materia, ¿no?, con el material. Pero ahora un poco esa relación también tiene que ver, evidentemente, con la sostenibilidad, tiene que ver con la influencia que está teniendo en muchísimos órdenes de la vida lo que es la economía circular, ¿no? ¿De dónde viene lo que usamos? ¿Qué impacto es el que tiene, ¿no? A mí me gustaría un poco preguntaros cómo influye la materia prima, cómo influyen los materiales en vuestras decisiones cotidianas, ¿no?, cuando os enfrentáis a la realización de un producto, de un objeto. No sé, ¿sentís la sostenibilidad que forma parte ya de vuestras vidas o es algo? Contarme. Como fundadora de Terai y productora de cosmética natural, para mí la sostenibilidad está en mis genes desde hace mucho tiempo. Yo en mi carrera profesional ya estudiaba la sostenibilidad. Entonces, yo cuando llegué al laboratorio, pues obviamente la trazabilidad es muy importante, saber de dónde vienen, porque yo continuamente estoy pensando cómo reducir mi huella de carbono.
Pero creo que también que como está globalizado todo es muy difícil no utilizar cosas que vengan de fuera. O sea, yo por lo menos lo tengo muy complicado. En algún momento del proceso hay algo que no es europeo, seguro. Pero ojalá no fuera así. Pero por la materia prima, Por la materia componentes... prima, por el packaging, al final acabas intentando hacer lo más posible en kilómetro cero, pero no es posible. A nivel de Arbaso, por lo que yo los comentarios que oigo entre los y las artesanas, que en las ferias hay muchas horas muertas, pues la sensación es la misma, que la materia prima es muy importante, el coste de la materia prima, de dónde viene la materia prima, que la trazabilidad es muy, muy difícil de conocerla. Pregunta si es como lo que comentabas tú de la lana, pues yo lo compro a no sé qué proveedor estatal, pero la plata no sé realmente dónde viene o lo que sea. Y eso es muy importante para la sostenibilidad, el origen. Cuéntanos, Yolanda, en base a tu experiencia. Bueno, pues yo tuve el problema ese de preguntar un día de dónde viene la lana y a partir de ahí pues o das la vuelta a la cabeza y dices voy a seguir tal cual o tomas alguna iniciativa, ¿no? En mi caso fue pues vamos a ver qué recursos tenemos alrededor y qué es lo que podemos sacar. Lo de la trazabilidad para mí es muy importante, quizás también porque vengo del campo de la conservación y restauración y eso también me ha quedado como muy grabado en todo lo que hago, en todas las acciones que hago. Y lo de la lana está bastante complicado porque a no ser que tú tengas un contacto directo, yo no tengo ovejas, pero tengo contacto directo con pequeños ganaderos, sé cómo las alimentan, sé cómo las tratan, recogemos la lana, la seleccionamos o la trabajo yo o, como en este caso, el año pasado ya dije, bueno, Alané se ha quedado ahí, pero yo voy a continuar. Hice un gran esfuerzo económico y personal y me fui a transformar esta lana que por primera vez pues he podido hilar, pero he podido hilar, o sea, he tardado 10 años en poder conseguir un hilo que no esté mezclado, porque todo lo que me decían es que había que mezclarlo y con otro tipo de fibras, a veces son sintéticas y otras veces son con otras lanas. Cuando son con otras lanas ni tan mal, porque el objeto final, al final lo puedes otra vez lo puedes volver a poner en circulación y lo puedes perfectamente rehabilitar. Pero cuando son con sintéticos es otra historia. Pero que eso, que he tardado 10 años en poder hacer un hilo, me parece una tontería. Pero es que lo de la trazabilidad, y me da igual el material, la lana, nunca sabes, ¿no? Incluso cuesta mucho que se pongan las etiquetas, de dónde viene, qué porcentaje tiene de los materiales, o sea, es como un gran misterio. Incluso marcas y sitios reconocidos no sabes realmente el porcentaje que tiene de una lana o de otra o de dónde viene. Entonces dicen, pues es de Castilla o es de Andalucía, pero todavía cuesta mucho el tema de la trazabilidad. En cosmética decir que sí que sabemos de dónde vienen todos los ingredientes, eso sí está perfectamente datado y así. Correcto. Bueno, en nuestro caso, nosotros el enfoque que tenemos hacia la sostenibilidad es como de huir del diseño fast design, ¿no? O sea, hacemos piezas que pueden durar eternamente de materiales nobles, la iluminación que integramos siempre es de bajo consumo, etcétera, y no tenemos stock, entonces no hacemos sobreproducciones ninguna. O sea, nosotros fabricamos a medida para cada proyecto. Me habéis dicho, ¿puedes traer una pieza para esta peana? Me lo dijeron antes de ayer. Digo, pues no, porque no tenemos stock. Entonces, os mentiría si os dijera que el vidrio es un material sostenible. No lo es. O sea, consume una cantidad de energía brutal. Cierto es que ahora hemos instalado placas solares porque en Murcia hay un sol espatarrante que nos puede ayudar, pero no es un material sostenible. Pero es un material eterno, es un material eternamente reciclable. Entonces depende cómo lo leas, ¿no? Si es un producto que no se tiene
que reemplazar, que además con el concepto de modularidad que utilizamos se puede remontar en otro espacio si ese hotel desapareciera, ¿no? Entonces tiene la vocación de ser eterno. Entonces la huella se divide en muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, yo estaba planteando lo mismo, o sea, que depende de lo que entendamos por sostenibilidad. Y yo creo que lo más sostenible en estos momentos es casi dejar de producir, o sea, y producir bajo pedido o bajo demanda, o sea, no acumular stock, porque lo que decimos, o sea, lo fácil es como producir y lo difícil es vender, o sea, que no hace falta, bueno, depende de los productos. Y sí, yo creo que está ahí un poco. Y volviendo a mi tema de oficio de cestería, o sea, estamos ahora con un proyecto también en Galicia de cultivar mimbre, ¿no? Porque nos está pasando, o sea, volviendo a la materia prima. Yo cada vez que tengo que hacer un proyecto grande tengo que comprar mimbre en Cuenca y en Salamanca, que son los grandes productores de mimbre. Y claro, es un mimbre malísimo, de calidad pésima. Y luego yo estaba viendo las plantaciones y les echan pesticidas, herbicidas, y digo, vale, o sea, fijaros, ¿no? Mimbre natural, no sé qué, y para nada. O sea, es como, claro, estamos intentando conseguir ahora en Galicia una plantación ecológica tal, pero no hay nadie que nos certifique esa trazabilidad. Por ejemplo, la madera, ¿no? El clúster de madera sí que tiene como, ¿no? Tú puedes certificar esta madera, viene, o sea, hay un, pues eso, hay para productos alimentarios o cosméticos, sí que hay una legislación. En tema de artesanía, de materia prima, no hay nada, con lo cual otro trabajo más, ¿no? Para tener ahí. Entonces, sí, con ese trabajo, ¿qué podemos hacer, no? Porque si realmente va habiendo unas pérdidas de encontrar el material adecuado, no tenemos a nivel local quienes a lo mejor nos puedan suministrar esa parte de tal, reducir la huella se convierte en un conflicto y luego encima el producto que te suministran es malo, tenemos que encontrar soluciones. ¿Dónde pueden estar, digamos, ese...? Yo quiero decir que la sostenibilidad es un objetivo. O sea, es un objetivo, sí. No es que ahora soy sostenible y mañana no. O sea, siempre tienes que ir a más y a más y a más y a más y a más. Entonces, efectivamente, primero es la intención, luego hay que hacer medidas, pero las medidas son infinitas. Y a largo plazo muchas de ellas, ¿no? Sí, luego como en el tema de la sostenibilidad tiene tanto que ver pues el cambio climático, cómo va la sociedad, porque en la sostenibilidad hay tres pilares, la economía, lo social y el medioambiental. O sea, si un proceso es muy, o sea, tiene una baja huella de carbono, pero es carísimo, pues ahí se va a quedar. Y si para hacer ese proceso que tenga una huella de carbono bastante baja estás fastidiando a no sé qué pueblo de tal, pues también se va a quedar, no es sostenible. Entonces, todo eso, esos pilares hay que tenerlos en cuenta. O sea, lo que quiero decir es que, pues efectivamente, no hay que ser negativos, o sea, hay que ser realistas, pero que la sostenibilidad vamos yendo poco a poco, poco a poco. O sea, yo los procesos, hablando de la cosmética, pues empezamos... o sea, conociendo bien lo que es la sostenibilidad, pues empezamos con que los ingredientes fueran ecológicos. Vale, bien, ahí ya es un pasito. Luego, pues que sean de cercanía. Claro, pero luego tú tienes un packaging. ¿Qué pasa con ese packaging? Pues en mi caso ya decidimos que la gente viniera al laboratorio a reutilizarlo y que rellenara los envases. Pues ahí ya ganamos un poquito más de sostenibilidad. Luego, necesitas algo, pues un packaging secundario. Imagínate, pues, ¿qué hacemos con esto? Pues yo se lo dono a la escuela de enfrente. Los tapones, que no sé qué, pues hago... O sea, es ir poco a poco, siendo muy consciente de lo que estás haciendo, pensando mucho, te complicas mucho la vida, sufres con ansiedad, pero quiero decir que poco a poco vamos más para adelante y tiene que ser una meta... final a la que pues, se llegará cuando se llegue, si es que se llega, pero es ir poco a poco para adelante, nunca para detrás. ¿Y pensáis que el modo de operar de la artesanía puede ser una referencia para la sociedad respecto a la sostenibilidad? ¿Tenéis una idea al respecto? Yo, sin ninguna duda, creo que sí. Empezando porque perdón, producimos poco, eso ya es algo importante. Hay algunos que podéis hacerlo bajo pedido, yo en mi caso no puedo, pero siempre teniendo en cuenta un poco la demanda, porque si no, ¿qué haces con tanto stock? Es que te mueres. Entonces, teniendo en cuenta que somos proyectos pequeños, sí que aprovechamos más lo que tenemos.
Una vez leí que el secreto para ser sostenible era ser pobre. O sea, entonces, pues, siempre estás pensando qué hacer con las cosas, no tirabas nada y ahí estamos. Sí que podemos ser un referente. Muy bien. Bueno, ¿querías comentar algo, Yolanda? quería Sí, comentar por algo. supuesto. Que creo, Verónica, que en ese sentido, a ver, lo que decías tú, María, también, de no producir, sino bajo pedido, que depende también el material o la materia prima con la que estés trabajando. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con la lana, es que trabajo con la lana del año pasado o el anterior. O sea, porque los procesos son muy largos. Entonces, a mí me viene de repente la oferta para un trabajo, para hacer una cosa maravillosa, y lo primero que me dicen es que nos ha encantado lo que haces, es maravilloso, es artesanal, es no sé qué, es la idea que tienen, ¿no? Lo queremos en 2 meses y medio y me lo dicen en enero. Yo ni tengo lana, o sea, ni tengo lana en esas cantidades, porque puedo tener lana, siempre tengo lana, pero en unas cantidades muy pequeñas para lo que yo hago. Entonces, hay muchas empresas en hostelería y en interiorismo que quieren lo de los artesanos, pero cuando les dices las limitaciones que tienen, dicen, ya, pero es que nosotros queremos abrir en septiembre. O sea, te dan 2 meses para hacerlo. Dices, pues a ver, me lo estás pidiendo ahora, entre que hago el proyecto, recojo la lana, tú cuando vas al lavadero, igual estás esperando 6 meses, 8 meses a que te laven solamente la lana, porque hay cola. Porque son lavaderos pequeños, porque estás guardando esa trazabilidad. Es que lo queremos todo. Entonces, a ver, depende de lo que estás haciendo. Pero eso ellos no lo pueden elegir tampoco, los interioristas. No pueden elegir darte más tiempo, porque sus clientes no se lo van a dar a ellos. Entonces, si tus plazos son esos, ese no es tu mercado. Claro. Entonces, O si sí, quieres ese mercado, tienes que renunciar a algo de tus procesos. ¿no? O que se vayan a otro sitio que sea más industrial, por ejemplo. No, si tú quieres ese mercado, Bueno, si tú no, quieres ese no, yo no mercado, quiero ese mercado. tienes que renunciar El de a alguna prisas. parte que te permita esos tiempos, porque ellos es que no lo pueden elegir. No, pero O sea, que depende del material. En una hora un ceramista te puede hacer 100 vasijas. Sí, por eso. Yo en una hora no te monto ni un bastidor. O sea, la misma hora es muy distinta. Pero por eso igual, para igual no es tu mercado. Que Pero no, lo que que no quiero es mi decir mercado. que no. Pero que te llaman y te preguntan unas cosas o es que necesito, os voy a decir una anécdota porque voy recogiendo muchas anécdotas. Me llama un estudiante de fin de carrera de curso para un proyecto final y que lo debería desarrollar conmigo. Digo, vale, bien. Y me llama en el mes de abril. Lo tiene que presentar en mayo y quería 1 tonelada de lana lacha porque se la regalaban. Y digo, ¿pero qué quieres hacer? ¿Un cohete espacial con 1 tonelada? Digo, ¿tú sabes lo que cuesta mover 1 tonelada y los meses que vas a tardar en lavar? Dice, no es posible. Digo, no, me estás llamando en abril. Digo, ¿pero qué es? ¿Para mayo de dentro de 2 años? Me dice, no, para este mayo. Digo, pues chicos, que no te estás enterando de lo que es ni la artesanía ni el material con el que quieres trabajar. Y de esas tengo unas cuantas. Lo importante yo creo que es conocer un poco los procesos, ¿no? Claro. Y tanto a nivel un poco de mercado, entender que si funcionan con esos plazos como tú indicabas, pues no poder hacer nada o no meterte en esos fregados, como también creo que la otra parte también tiene que entender que hay procesos que te exigen, digamos, un poco los tiempos, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, doy plazos de 16 semanas y 20 semanas y se aceptan, pero claro, si para lavar la lana hace falta solo lavarla 6 meses, pues, claro. O sea, si el proceso conlleva un año y medio, es que el proyecto, o sea, no pueden pensar en la pieza de lana antes de pensar el edificio. Es imposible. Claro. Entonces, pues no. ¿Y no es un problema un poco de comunicación? De hacer valer lo nuestro, cómo son los procesos y la otra persona de entenderlo. Ostras, pero es que es una industria entera. O sea, bueno, pero la militancia, o sea, si tanto te interesa, pues algo tendrás que, lo que dices tú, tienes que equilibrar. Igual lo que quieres es una pieza de Yolanda porque va a hacer que tu hotel o lo que sea súper especial, porque mucha gente no va a apostar por ello. Es un poco también de mentalidad. Igual hay que decrecer un poco. Sí.
O sea, como Por militancia me comentar, parece, ¿eh? sí, pero que, vamos, que es muy complicado extender a los límites. Ya os digo, que yo 20 semanas tranquilamente me las aceptan, pero claro, no 100, porque estaría hablando de por ahí. Entonces, porque es que me refiero que el proyecto se acaba antes, o sea, empieza y acaba antes de un plazo así, entonces lo veo como imposible. Pero en otros mercados sí, o en otras maneras de producir. Claro, quizás si quisiera entrar en Yolanda o quien sea en ese mercado, tendría que estocar lana lavada. Ya. Entonces es la única... O sea, quiero decir que no podemos pretender Claro. que cada industria se adapte a nuestros tiempos, ¿no? No, O sea, no, para nada, pero creo que los diseñadores, los arquitectos y demás, creo que también se dejan un poco llevar por redes sociales, por lo que ven, por lo que sale en prensa, entonces se piensan que todos los procesos son más o menos iguales. Entonces, cuando tú les pones con los pies en la tierra, pues sufren un desencanto, dicen, me voy a una cosa mucho más industrial, porque tienen unos plazos también para presentar sus trabajos. Sí, es que no pueden saber de todos los materiales, Claro, es imposible. no. Nosotros somos pequeños. Yo, en mi caso, u otras personas que trabajan la lana, puedes tener estocaje, pero es que eso genera unos gastos, porque Claro, la lana no es igual que el vidrio. O sea, es una materia viva, y cuando digo viva, se la pueden comer. Claro. Y de hecho, por eso nosotros paramos a Lane, porque desaparecieron 192 kilos que ya teníamos pagados. O sea, pero eso es un problema empresarial. Y eso al final repercute en el producto final. O sea, mantener un estocaje de lana limpia o en una serie de estados, eso al final bueno, pero también seguro que también te reduciría costes el hacer volumen, por ejemplo. Entonces sería un equilibrio. Es un modelo de negocio, es construir tu modelo de negocio. Al final seguro que si lavas más en volumen, es más barato que lavar poco a poco. No tengo ni idea del proceso, ¿eh? Si digo alguna bestialidad, me corriges. Me refiero a que el volumen seguro que te aporta rebaja de precio y luego el mantenimiento te lo sube, pero igual ahí te quedas a pachas y tienes stock para grandes producciones. Pero claro, entonces tienes que asegurarte de tener ventas y entonces decirte invertir en marketing. Pues ese es el punto octavo, me parece que decía, que antes de transformar la lana ya tienes que tener muy bien pensado el producto y haberlo colocado ya, porque si no te comes unos marrones horrorosos. Sí. O sea, esa es mi experiencia y eso es lo que, es lo que he querido un poco trasladar hoy aquí con el trabajo que he hecho. O sea, pérdidas, arriesgas otra vez, vuelves a perder, pero si quieres trazabilidad en la lana es un poco así y no es el mejor mercado que digamos en estos momentos, ni en el País Vasco, ni en España, ni en la península, ni en toda Europa, o sea, ni a nivel mundial. La lana está teniendo todos esos problemas, no somos los únicos. Bueno, yo creo que, Verónica, ¿querías comentar algo? Yo en el contexto de lo que estáis hablando, me viene muy bien pues para empezar también con el tercer eje, porque en definitiva os estáis metiendo ya en el terreno de cómo afrontar un encargo, un proyecto o tratar con un cliente, ¿no? Entonces, nos vamos al eje este de proyectos, mercado y dónde encontrar las oportunidades o las nuevas oportunidades. Entonces, bueno, Doxels, que es una de las voces más influyentes de lo que se conoce como el mundo del código abierto, aparte investiga en la Universidad de California y tal, como veis, busco gente que sabe, tiene nivel. Tal. Entonces dice que el mercado son conversaciones, ¿no? Entonces, creo que hay un tema importante que también habéis hablado un poco en vuestras intervenciones sobre cómo se sostiene todo esto, que en definitiva es lo que estamos hablando, ¿no? Y tú hablas de un modelo de negocio, ¿no? De establecer modelo. Entonces, son encargos, tú hablas de los encargos, sobre todo en tu charla, ¿no? Son proyectos propios también, pueden ser proyectos propios como los que de alguna forma has propiciado tú, Yolanda, con la lana. Son nichos de mercado. El tema de salir fuera, también habéis hablado de la internacionalización, que es un tema importante. Es decir, la artesanía ya no solamente vive de lo local, sino que también no podemos estar esperando que alguien entre por la puerta. O sea, es decir, también hay que salir y buscar esas oportunidades. A veces vas a las ferias pensando, como tú decías, ferias, acabamos de venir de una feria no sé qué con saco, ¿no? Creo que, y vamos, es que no hemos vendido ni nada. Y bueno, pues
Y me gustaría preguntaros dónde está hoy vuestro trabajo en ese aspecto. ¿Buscáis vosotras ese mercado? ¿Cómo os encuentra? ¿Pasa más una cosa de las otras? ¿Cómo se construye ese mercado en cada uno de vuestros casos? Pues no hay una fórmula mágica, ya me gustaría a mí ver así el camino a seguir. Yo creo que esto es prueba, ensayo, error, y lo hablábamos antes ahí en el café, te la juegas, o sea, continuamente te la estás jugando, haces una apuesta, ¿no? Aunque tengas el modelo de negocio bien claro, venga, yo voy a invertir este año en marketing o en posicionarme tal, este dinerito, y te la juegas, porque nadie te dice que porque inviertas ahí ese tiempo, ese dinero en ir a no sé dónde, en comunicar no sé qué, pues no sabes el resultado. ¿Qué pasa? Que luego, yo por mi experiencia a lo largo de todos estos años, queremos esta inmediatez, ¿no? De voy y quiero ya que me encarguen, que me pidan, y eso no existe ahora mismo. Entonces igual te llega algo que de repente te llaman y digo yo, ¿y estos cómo es que me han llamado? Y me dices que te vimos en no sé dónde, hace no sé cuánto, y yo, Dios mío, o sea, no me lo creo, o sea, nunca sabes, o sea, realmente muchas veces eso, puede salir alguna cosa a corto plazo, pero casi todo lo que sale es como a medio o largo plazo, con lo cual, pues hay que seguir insistiendo, o sea, es trabajo de pico y pala, y yo también lo que digo es diversificar. No poner todos los huevos en la misma cesta y dices, venga, un huevito aquí, otro allí. O sea, y al final es bueno, pues de algún sitio saldrá, ¿no? Algo. En nuestro caso, nuestra mayor fuente de clientes siempre han sido las redes sociales. Es verdad que cuando empezamos era muchísimo más fácil porque no eran de pago ni Instagram ni Pinterest. No sé si conocéis Pinterest, pero os la recomiendo a todos porque para el tema visual es la que funciona súper bien. Y cuando eran no de pago, el crecimiento orgánico era muchísimo más fácil. Y es verdad que nuestras piezas son llamativas, como ¿no? O sea, no las, como que llaman la atención, no las has visto antes, la gente no se nos reconoce mucho por la imagen, entonces eso nos ha ayudado. Pero es cierto que desde que son de pago, esto ha cambiado. O sea, ahora tenemos que invertir. Y tenemos que invertir fuerte, ¿eh? Fuerte en redes sociales. Entonces, claro, si eres pequeñito y empiezas, puedes tener un golpe de suerte, viralizar, yo qué sé, ¿no? Pero no, es más difícil que antes. Y lo que yo diría es que, por ejemplo, nuestro año 2024 fue buenísimo en cuanto a trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, yo, que no me gusta mucho salir a vender, me gusta más estar con las manos en el barro, o sea, hacer... Pues dije, estamos súper bien, ya van a ir llegando más proyectos, y el 25 fue fatal, o sea, porque no sé, me eché a dormir. Al final es la única que sale a vender soy yo. Entonces, ahora ya tengo grabado bastante a fuego que no, que aunque estés teniendo mucha producción, hay que buscar el rato para hacer difusión. Y trazar de dónde vienen los encargos es dificilísimo, pero lo que está comprobado es que si no sales a vender, no te ven. Hoy en día, que las redes ya son muy de pago, es difícil que lluevan encargos. A ver, puedes llegar a un nivel de fama que sí, ¿eh? Pero hay que vender. ¿Vuestras experiencias al respecto? No, yo estoy un poco como ido ya, te la juegas, es el día a día, sin más. Y seguir trabajando, seguir siendo obstinado. Y igual muchas veces apuestas por algo y no te sale, y justo lo que no piensas te llaman. Igual hace, pues eso, igual 3 años que no haces una técnica o esto y dices, joder, me llaman ahora que no me apetece nada. A mí me suele pasar, ¿no? Me da muchísima más rabia porque cuando estoy en ese proceso de creación, de hacer, de investigar y estoy súper animada, digo, a ver si me sale algo, y no te sale nada. Y a los 3 años igual te llaman para hacer lo que estabas investigando hace 3 años y dices, pues ahora no me apetece, lo tienes que hacer, no te queda otro remedio. Claro. Nosotras en Arbaso lo que vemos es que la internacionalización es muy complicada, porque necesitas un colchón económico que la mayoría de los artesanos que formamos parte de la asociación no tenemos.
efectivamente tienes que salir para vender y nosotros vemos que las ferias son ese recurso que tenemos. Ojalá pudiéramos salir a ferias de fuera, que sí que es verdad que hay financiación, pero normalmente lo que elegimos es hacer más ferias locales que una al año internacional, que te cuesta mucho más dinero. Como Tera, y a mí lo que siempre me ha funcionado es la diversificación. Hemos probado de todo, agencias de comunicación, redes sociales, absolutamente de todo. Y seguiremos intentándolo, pero a mí hoy en día lo que más nos está funcionando son las ferias, porque el trato es personal. Yo le estoy contando a una persona mi proyecto, que es muy, muy personal, y al final sí que vemos, o por lo menos la gente que va a las ferias tiene como un sentimiento de que cuando gasta o pone su dinero, como que se lo quiere dar a algo que merece la pena. Entonces está conociendo a proyectos que merecen la pena, que son proyectos personales, que estamos todo el día ahí trabajando y entonces sí que funciona mucho más. Efectivamente, a todos, yo creo que es algo general que lo que menos nos gusta es vender. Lo que nos gusta es crear, es estar en nuestros talleres. Hay gente que la soledad le gusta, hay otra gente que no, pero lo que queremos es eso. Pero es que si te quedas dentro, agur benur, o sea, vas a caer seguro. Nos gusta poco vender y nos gusta menos medir. Y medir cobrar de también. lo que hacemos el retorno. A mí por lo menos, a mí no me gusta nada. Y a mi socio le encanta. Entonces, pero no lo hace por mí, que sería lo ideal. O sea, todos tenemos que casarnos o emparejarnos con un ingeniero. O sea, con una cabeza cuadrada de los... Bueno, que es una broma, ¿no? Pero que si creces lo suficiente como para tener en el equipo, que ya sé que es un sueño, ¿eh? Pero medir el retorno de las acciones que haces es la manera de aprender. Pero yo personalmente lo hago, eso aparte la hago muy mal. Pero bueno, intento avanzar en ese camino, porque creo que al final la intuición tiene sus límites. Lo que pasa es que desde luego lo tienes que medir, porque la estadística funciona, pero si mides y solo vas a hacer lo que te va a salir rentable, pues pierdes un poco lo que es la artesanía, que es ese romanticismo del amor que tenemos por lo que hacemos. Totalmente. Porque si no, por ejemplo, nosotros los jabones que hacemos en común llevan muchísimas horas, muchísimos no sé qué. El mercado no tolera el precio que le deberíamos poner, pero es que nos encanta. Sí, pero... Entonces, pues lo hacemos. Es así. También porque tendemos a hacerlo todo local, o sea, 100% local. Y entonces eso tiene un incremento también, desde el packaging hasta... O sea, tiramos todo de Bilbao. O sea, lo nuestro sí que es kilómetro cero, ¿vale? Y claro, no puedes competir muchas veces. O sea, 3 pastillitas de jabón en un estuchito, no sé cuántos, y el de al lado lo está vendiendo por, iba a decir, 1/3, menos de 1/3. Entonces, ¿cómo compites? Pues explicando el valor que tiene. Eso es. Porque los jabones los vendemos. O sea, entonces, yo creo al final es un tema de comunicación. Cuando no se vende, cuando el producto es bueno, es porque falla la comunicación. O sea, o tú no sabes explicarlo bien o la otra persona no lo entiende por sus limitaciones. O sea, ahí hay un problema. Y hay que terminar. Lo último yo. Venga, Idoia, te damos la palabra final. Ahí está apagado. Nada, aquí lo de la internacionalización es difícil, tal, pero, o sea, yo he ido con el gobierno, o sea, con la Xunta, con tal, poniendo dinero. Y luego eso, como asociación ahora con Saco, nos estamos moviendo, pidiendo ayudas, poniendo nosotros dinero, pero, jolín, hemos estado en París, en Salón Revelación, y yo he pagado 400 euros, o sea, que no me parece tan caro pagar para salir fuera. O sea, me refiero que hay que también eso. ¿Cuánto costaría una feria? 20.000, venga. ¿Cuántos socios somos? Tantos, ¿quién quiere? Tal, a tanto, tal. Tenemos esta subvención, o podemos, pues venga, nos sale a 500 euros cada uno. ¿Voy? ¿No voy? O sea, esas son todas las decisiones que hay que... Claro. Pero es que eso también depende mucho de cada comunidad autónoma. O sea, las coberturas que te dan unas comunidades no te las dan otras. A nosotros, por ejemplo, todo el tema de, por ejemplo,
estar en una galería de arte, por ejemplo, que también tienes que pagar por estar en una galería de arte, por ejemplo, eso no nos lo cubrirían, porque no lo entienden como una feria de artesanía. O es feria o es feria. O sea, no hay otras posibilidades. Entonces, depende de cada comunidad autónoma cómo estés registrado como artesano y de cada provincia. ¿Vale? Entonces, no tienes las mismas oportunidades. Por eso aquí, lo de la internacionalización, lo que te ha dicho. Sí, o sea, en nuestro caso, muy brevemente, por ejemplo, en Vizcaya son 2.500 euros para hacer las ferias. Ferias. O sea, quiero decir que sí, pero sí que me parece muy interesante lo que comentas. Pues igual como asociación tendríais que reuniros con la administración y decir, oye, hay que cambiar las bases de esta convocatoria. Sí, de ya lo ayudas, hacemos. que es lo que hemos Pedir hecho. más, Claro, más. Sí, o ya sea, lo hacemos, pero o sea, es muy interesante hablar con otras provincias y así para ver cómo está. Por ejemplo, con Galicia nosotros hablamos para ver cómo están las cosas, para ver cómo podemos avanzar en ese tema. Claro, y de hecho nosotros ahora eso, estamos diciendo Galicia tal, pero yo estoy hablando con Cataluña porque Cataluña ahora nos está ya, o sea, ya están como teniendo otro tipo de mercado pues exterior, o sea, están yendo a China, o sea, China, o sea, flipar, artesanos catalanes están en Salón Revelación, pero China, o sea, que yo cuando les pregunté, oye, ¿cómo habéis conseguido tal? Me dicen, y digo, vale, pues si lo han conseguido ellos, nosotros también podemos, ¿no? O sea, yo creo que es lo que dices tú, hay que preguntar a los expertos, enterarse cómo funciona y pico y pala, ¿eh? Pues nada, creo que ha sido bastante profundo donde hemos llegado con los comentarios. Nos hubiera gustado estar más tiempo. Se ha quedado ahí un cuarto eje para hablar de futuro como interrogante, pero bueno, creo que nos lo podemos llevar a casa, ¿no? A nuestro taller, a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Esa reflexión, porque hemos hablado de colaborar, hemos hablado de materiales, hemos hablado de mercado. Y al final, pues yo creo que todo apunta a que la artesanía, como venía diciendo desde el principio y lo decimos todos, pues está en un momento de cambio muy interesante. Y creo que como este encuentro, ¿no? Hay que estar un poco atentos, venir a este tipo de encuentros para estar atentos con todo lo que sucede. Y quizás pues la pregunta que se nos queda un poco por terminar de contestar ya no es qué es la artesanía, sino qué es lo que queremos que sea, ¿no? Es decir, espero que de alguna forma pues, os haya podido interesar todo lo que ha salido de esta mesa, de nuestras ponencias o aportaciones. Y nada, muchas gracias por estar aquí hasta este momento. ¿Vale? No hay preguntas del público. No, porque ya me estaba diciendo tracks. Ya es la hora. Es que en teoría terminábamos a las 8 y son las 8:30. Que habla y habla. Bakarrikan hori, eskerrak eman, Ara, la egia da culpa es pixka mía. bat atzeratu gehala ordutegian, hau izan da topaketa 39 urte eta gero, tarte bat egon da, honekin berreskuratu nahi izan dugu berriro ere azokaren esentzia bat, diala topaketa profesionalak. Eta, bueno, espero dugu, hemengo guztiak hausnartzeko balio izana eta ere astintzeko. Comentaba que después de 39 años que se ha ido organizando la Feria de Artesanía y ese parón desde 2017 hasta ahora, pues hemos querido empezar nuevamente con los encuentros en el ámbito de la artesanía y con la azoka que se va a celebrar en Mercatusar, que esperamos que haya sido fuente de reflexión y sobre todo de agitación, que ya sentimos esta media horita, pero que la queremos compensar porque todavía hay pinchos. O sea que si queréis ir, bueno, va a esker denoi.